Personalmente me siento muy contento y muy agradecido con Dios de todo el tiempo pasado que tuvimos la semana pasada, el mes pasado más bien, donde pudimos compartir con el pastor Jairo, ¿no? Sus consejos, su ayuda, su ánimo, su visita, sus palabras, su ejemplo. Son cosas que yo rescato, ¿no? de su venida aquí, de su estancia aquí en París. Muchas veces hay personas que nos hablan sin palabras, ¿verdad? Y creo que el hermano es un ejemplo de eso y su esposa igualmente, ¿verdad? Han sido de mucho ánimo, mucha bendición y personalmente hemos sido muy grandemente bendecidos. Amén. Muy agradecidos con Dios de todo lo que ha hecho en este mes, para con la iglesia en general, ¿no? Y recibimos algunos testimonios de parte de él, de algunos hermanos que lo recibieron en sus casas, de hermanos que compartieron con él, donde él expresaba justamente ese cariño que le habían expresado algunos de ustedes, más bien todos, ¿no? Él siempre remarcó eso, con qué amor le habían recibido los hermanos, que él se quedó bastante sorprendido. Dijo, los hermanos me han recibido verdaderamente, me han hecho sentir bien. Y creo que es muy comprensible a una persona pues que no nos conocía personalmente a todos, ¿no? Venir a una casa diferente o entrevistarse con hermanos diferentes que tal vez no conoce. Entonces siempre es diferente, ¿no? Uno se puede sentir incomodado, ¿no? Y creo que ustedes hermanos lo han hecho sentir bastante bien. Lo han hecho sentir bastante bien y quería expresarlo y decírselo, hermanos, gracias por recibir así a este hermano. Muchas gracias, hermanos. Eso habla muy bien también de ustedes y habla muy bien de la iglesia y creo que es un principio bíblico que nosotros recibamos así a cada persona que viene y nos visita en nuestros hogares, ¿verdad? Así que, hermanos, si son tan amables y vamos al texto de Mateo en el capítulo 22 para que podamos leer la escritura. El Evangelio de Mateo en el capítulo 22, donde nos habíamos quedado hace 2 semanas. Y pues tuvimos una interrupción por el sermón de nuestro pastor Jairo. Y ahora pues continuamos con el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 34 en adelante hasta el versículo 40. Así que les voy a pedir nuevamente, hermanos, que se pongan de pie para que podamos leer la escritura. Creo que debe ser una virtud nuestra ya siempre, ¿verdad? Que leemos la escritura y lo hacemos de pie, en reverencia al Señor. Así que cada vez que digamos vamos a leer la escritura, ya no haga falta decirle a los hermanos pónganse de pie, creo que ya sabemos, ¿verdad? Así que Mateo 22, versículo 34 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos, hermanos. Señor, nos encomendamos a ti en esta tarde para rogarte por tu gracia y tu misericordia, por la asistencia de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Señor, cuántas cosas podemos aprender de tu palabra, bendito Dios. Y una de las más grandes cosas que aprendemos, Señor, o de los más grandes principios que aprendemos, Señor, en tu palabra, es el principio del amor, bendito Dios. Un amor, Padre Celestial, que tú nos enseñas en tu palabra, no es el mismo amor con el concepto que nosotros, seres humanos limitados, tenemos del amor. Por eso te pedimos que en esta tarde puedas tú hablar a nuestros corazones, puedas tú orientarnos, guiarnos a través de tu palabra, a lo que tú te refieres
cuando dice, Señor, que debemos amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, si nosotros hoy no tuviésemos la respuesta de Jesús en este pasaje, y una persona viene a nosotros y nos pregunta, discúlpame, amigo o hermano, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Biblia? Si alguien viene a nosotros, y si no tuviéramos nosotros la respuesta de Jesús que acabamos de leer, y alguien viene a nosotros mismo, nuestros hijos, algún pequeño, ¿verdad? O nosotros, alguien viene, un vecino, un amigo, y nos pregunta, bueno, tú eres cristiano, dime entonces, ¿cuál es el más grande mandamiento en la Biblia? ¿Qué podríamos responder nosotros? Me temo que muchos tal vez contestaríamos, tal vez diríamos, bueno, uno de los más grandes mandamientos es ir a la iglesia todos los días. Otros más espirituales podrían decir, bueno, ayunar 40 días en el desierto. Y otros podrían decir, bueno, mantenerte en ayuno y oración 40 días como lo hizo Jesucristo. ¿Verdad? Y así tal vez podríamos inventar cantidad de grandes mandamientos que para nosotros serían verdaderamente importantes. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, su revelación, y podemos venir a ella para saber cuál es entonces el más grande mandamiento en la Escritura. ¿Verdad? Así que he titulado el primer punto de este sermón, hermanos, ¿el amor a Dios un sentimiento o una acción? El amor a Dios, ¿un sentimiento o una acción? Dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿se acuerdan hace 2 semanas? Los saduceos preguntando, mujer de quién será esta mujer, esposa de quién será esta mujer en la resurrección, ¿recuerdan? Entonces ellos, oyendo que el Señor había hecho callar a los saduceos, se acercaron entonces ahora a los fariseos nuevamente, y dice el texto que se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó con el objetivo de tentarle, diciendo, maestro, has respondido bien. Muy bien, ahora dinos cuál es el más grande mandamiento de toda la ley. Y Jesús le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este pues es el primer y más grande mandamiento. Jesús responde a una verdad tan profunda, hermanos, de manera tan clara. Jesús responde a una verdad tan profunda y de manera tan clara, pero al mismo tiempo de manera práctica, imposible de realizar. Jesús responde a la pregunta del fariseo de una manera clara, de una manera sencilla y profunda, pero al mismo tiempo de manera práctica, imposible de realizar. ¿Cómo es esto? Podemos verlo a través de la Escritura. La anterior pregunta la hicieron los saduceos, como decía ahora en la introducción. Ustedes recuerdan que hace 2 semanas predicó nuestro hermano Abel y era la pregunta acerca de quién sería esposa esta mujer en la resurrección, si se casó ya con un hermano, murió y vino el otro, y vino el otro, y vino el otro, así 7 hermanos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y Jesús les dijo, erráis desconociendo las Escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Así que nosotros vimos ya hace 2 semanas eso. Y vieron entonces que Jesús respondió correctamente a los saduceos. Vinieron entonces, como decía, los fariseos a tentarle y le dijeron, bien, estamos de acuerdo con tu interpretación, nosotros también creemos lo mismo. Y Jesús, hermanos, con su respuesta, deja claro
y resume así toda la ley en estos dos mandamientos del versículo 37 y versículo 39. Por lo tanto, si usted es tan amable, puede escribir en su Biblia y remarcarla ahí. Estos dos son los dos grandes mandamientos de la Escritura, del versículo 37 y el versículo 39. El amor a Dios y el amor al prójimo son la fuente y la base de todo lo demás. Pues lo demás, hermanos, son una consecuencia de estos dos mandamientos. Lo demás es una consecuencia de estos dos mandamientos. Estos dos mandamientos forman la base de la revelación completa de Dios. Entonces lo que dice Jesús es que al ser Dios el infinito bien eterno y fuente de todos los bienes, debe ser amado en primer lugar y no debe amarse a ninguna otra cosa ni a ninguna otra persona como solo a Él debemos amarle. Nada puede ocupar en nuestro corazón el amor que solo a Dios se merece. Así que en base a esta verdad, hermanos, hemos de amar a Dios como algo nuestro. Dice el versículo 37, amarás al Señor tu Dios. Es tuyo. Amarás al Señor tu Dios. Entonces hemos de amar a Dios como algo nuestro. Es nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, debes amarlo o debemos amarlo como algo nuestro. Como dice el versículo 37, amarás al Señor tu Dios. ¿Recuerdan el Shema o Deuteronomio 6? ¿Verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Es tuyo, es nuestro. Y debemos amarle a Dios como algo nuestro. Y comportarnos así en coherencia con ese amor que decimos sentir por Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un comportamiento en coherencia del amor que decimos sentir por Él, entonces estamos mostrando de manera clara que le amamos. Es sencillo. La obediencia es la manera más clara, hermanos, y la manera más práctica de demostrar que nuestros sentimientos y nuestras expresiones y nuestras palabras de amor a Dios son verdaderamente sinceras, genuinas. El amor a Dios es un sentimiento que se muestra y se revela a través de la acción que nosotros tenemos. El amor a Dios no es un mero sentimiento o un sentimentalismo, sino que demanda la acción de una obediencia. Demanda una acción, algo visible, algo palpable. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Hay una coherencia ahí. Aquellos que le aman guardan sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? No puede ser desligado esto. Esto va de la mano. Aquellos que le aman guardan sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, dice el texto. ¿En qué se reconoce el amor de Dios? ¿O en qué se basa el amor de Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, pues entonces obedeceremos sus mandamientos. Ahora bien, hermanos, yo creo que hasta este punto podríamos preguntarnos, ¿cómo es que los fariseos se sintieron con la respuesta de Jesús? Porque recuerdan, vino los saduceos, les respondió, ahora vienen a atacar por otro lado los fariseos. ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Entonces tú, maestro, dínoslo, que conoces todas las cosas. Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cómo es que ellos se sintieron con esta respuesta de Jesús? Los fariseos. Para los fariseos, quienes se creían
los más espirituales, los más estrictos en las prácticas y en las leyes ceremoniales, y que creían que amaban a Dios con todas las fuerzas de su corazón, su alma y su mente, ¿cómo ustedes creen que ellos recibieron la respuesta de Jesús? Porque obviamente ellos creían, hermanos, que por su apego riguroso a la ley, a las liturgias y a las leyes ceremoniales que ellos tenían, amaban a Dios como ningún otro hombre en la tierra. Entonces ellos decían, nosotros somos los fariseos, descendientes de Abraham. Entonces ellos creían que amaban a Dios como ningún otro hombre en la tierra, como ninguna otra persona ama a Dios en la tierra. De manera que cuando Jesús les dice de qué manera cuál era el más grande mandamiento, ellos en su mente literalmente creían que ellos eran quienes amaban a Dios como ningún otro hombre. Así que cuando Jesús les responde que el mandamiento más grande es amar a Dios, ellos seguramente decían entre sí, muy bien, Jesús, segunda respuesta bien contestada. Le respondiste a los saduceos de manera correcta y ahora nos dices la segunda respuesta. Esto es impresionante, tú aciertas todas. Porque nosotros amamos a Dios de esa manera. ¿Cómo es capaz de saber todas estas cosas este hombre? Es impresionante. Permítanme ilustrar, hermanos, de manera breve con algo muy conocido para nosotros, tal vez los varones más que todo que las mujeres, como el fútbol. Era algo así, como si Ronaldo, representado aquí como el fariseo, viniera a preguntarle a un jugador común como Messi, ¿quién es el mejor jugador del mundo? ¿Se dan cuenta? Es como si Ronaldo viniera aquí representado en Jesús, o representado en el fariseo, perdón, y viniera a preguntarle a un jugador común como Messi, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Bueno, Messi podría bien responderle, aquel que tiene más balones, ¿verdad? Más balones de oro. Y es una ilustración, hermanos, para que podamos entender cómo es que los fariseos se sentían. Porque para los fariseos Jesús no guardaba la ley. Jesús se saltaba las ceremonias. Jesús no guardaba el sábado. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos se creían que ellos sí amaban verdaderamente a Dios. El fariseo creía con todas las fuerzas de su corazón que ellos amaban a Dios como ningún otro judío, pero Jesús con su respuesta, hermanos, Jesús con su respuesta estaba ejemplificando, dándole un ejemplo de la manera más visible de ver y palpar si lo que ellos decían sentir por Dios era verdadero o era falso. Jesús con su respuesta estaba ejemplificando, estaba dándole forma a sus sentimientos, a sus palabras de ellos. Ok, ustedes aman a Dios, correcto, está bien. Pues yo les voy a ejemplificar y le voy a dar forma a su sentimiento. A ver si es verdad que ustedes en realidad aman a Dios. Y por eso titulé así este primer punto. ¿El amor a Dios es un sentimiento o una acción? Bueno, podríamos responder claramente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que podríamos responder? ¿El amor a Dios es un sentimiento o una acción? ¿El amor a Dios es un sentimiento o una acción? Bueno, podríamos decir claramente las dos cosas. Es un sentimiento que se demuestra a través de una acción. Si no, serían solamente palabras. Palabras, palabras, palabras. Que se lleve el viento incluso, ¿verdad? Y es eso precisamente, hermanos, lo que debemos notar aquí. Jesús deseaba hacerles ver si verdaderamente Jehová era su Señor y su Dios. Y digo, hermanos, esto, ¿no sería maravilloso acaso que Dios nos ayudara a ver si verdaderamente nosotros amamos a Dios? ¿No sería maravilloso eso? A veces no sé si en algún momento de tu vida, algún estado de tu corazón, en alguna etapa de tu vida has sentido, ¿será que yo amo a Dios? ¿Será que Dios ha tocado mi corazón? ¿Será que verdaderamente yo he sido regenerado? ¿Será que verdaderamente yo he nacido de nuevo? ¿Será verdaderamente que yo
¿Me he acercado a Dios? ¿Será que es cierto que Dios tocó mi corazón? Y como decía un hombre cuando terminaba de predicar y se acercaba a cada uno a preguntarle, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Porque ese predicador tenía la preocupación de saber si su congregación y aquellos que él pastoreaba habían nacido de nuevo o simplemente eran meros simpatizantes. Y Jesús tenía la misma preocupación de saber si todos aquellos que estaban escuchando en ese momento y sus discípulos verdaderamente habían comprendido si ellos en realidad amaban a Dios o eran solo meros simpatizantes. Entonces Jesús estaba preocupado por eso. Y ojalá Dios, hermanos, como decía, ¿no sería maravilloso que Dios verdaderamente nos muestre y nos diga y nos revele si verdaderamente nosotros amamos a Dios? ¿No sería maravilloso eso? Nos quitáramos tanta angustia y preocupación de a veces, ¿verdad? Cuando pecamos, caemos y nos sentimos tan mal, tan destrozados, tan fatal. Y nos ahorraría, por así decirlo, eso, ¿verdad? Sería tan bueno que Dios nos alumbrara y nos dijera, sí amas a Dios, pero debes santificarte, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entendamos este principio, así como Jesús quería que lo entendieran sus discípulos o los fariseos? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en nuestra vida cotidiana o vida diaria, una cosa es el domingo, una cosa es mi vida espiritual, una cosa es mi vida cristiana o lo que yo entiendo como religioso, y otra cosa es mi vida secular. Entonces, haciendo un resumen y un balance y un sondeo en las iglesias, entendemos que hay gente en medio de las iglesias que creen que una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida secular. Por tanto, desligan su vida de Dios. Desligan sus vidas, sus negocios, sus trabajos, sus amistades de lo que son. Si tú eres cristiano, entonces todo lo que haces fluye a través del filtro de la palabra de Dios y de tu entendimiento de quién es Dios. Entonces todas tus amistades, todos tus trabajos, todos tus negocios, tu escuela, lo que estudias, cuál es tu objetivo en la vida, con quién te relacionas, con quién te vas a casar, con quién estás ennoviado, con quién estás simpatizando, todo fluye a través de quién es Dios. Pero cuando nosotros no tenemos ese entendimiento claro, entonces el domingo voy a la iglesia y el lunes yo continúo con el mundo y simpatizo con él. Entonces me relaciono con gente del mundo, ¿verdad? Hago negocios conforme al mundo, me gano mi dinero conforme al mundo, trabajo conforme al mundo, trato a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos conforme al mundo. Me desconecto de la vida cristiana. El domingo soy cristiano hasta las 6 que se acaba el culto y de ahí para adelante el lunes que amanezco como Hulk, Transformers. Soy otra persona. Entonces hay una desconexión en la vida cristiana. Y es lo que Dios quiere a través de su palabra, hacernos ver que nosotros no debemos tener en ningún momento una desconexión de nuestra vida cristiana. Nosotros somos cristianos 24/7. Y es la esencia de nuestro ser todo el tiempo. A mí me encanta lo que hace Jesús y es algo que creo yo todos debemos aprender, hermanos. Tomen nota, hermanos, y apunten esto, es muy importante. Jesús, hermanos, inicia su respuesta citando las Escrituras. Oigan, qué importante. Jesús inicia su respuesta citando las Escrituras. O sea, llevándoles a Dios y recordándoles lo que Dios ya dijo en su palabra, en lo que está escrito, lo que está revelado es más importante que lo que tú y yo podamos decirle a una persona. Entonces, cuando alguien venía a demandarle razón a Jesús sobre un asunto, Jesús le llevaba a las Escrituras. Y por eso digo que tú y yo, hermanos, debemos aprender de lo que Jesús hace. Constantemente, ustedes lean cada vez que venían los fariseos a preguntarle, Jesús les decía, erráis, no conocéis las Escrituras, o escrito está. Cuando Satanás vino en el desierto a tentarle, le dijo, escrito está, ¿verdad? Siempre los llevaba a las Escrituras. Volvamos a la Biblia. Entonces aquí Jesús
en su respuesta al fariseo, cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién se merece ese amor de mente, corazón y fuerza? Solamente Dios. Y Jesús cita la Escritura. Y creo que deberíamos tomar como ejemplo lo que Jesús hace con todos aquellos que se acercaban a preguntarle. Y oigan esto, hermanos, es muy importante. Jesús no le da métodos. Jesús no le da pasos a seguir. Jesús tiene claro que la Escritura es suficiente para todo lo que a nosotros nos acontece en esta vida. Jesús sabía que la Escritura es suficiente en todo momento. De manera que si alguien nos hiciera alguna pregunta con respecto a cualquier asunto de la vida, con respecto a nuestra fe, verdaderamente nosotros debíamos saber citar la Escritura y no pensar o divagar en pensamientos ahí, intentando buscar la astronomía, ¿verdad? Intentando buscar ahí los métodos o los medios, o mira, sigamos un paso aquí, otro paso allá. No, la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Lo primero no es contarle nuestro testimonio, no es darle recomendaciones a alguna persona o citarle a algún predicador, no, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es llevarlos a la Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, primeramente porque Jesús así lo hizo. Es nuestro mayor ejemplo. Y segundo, porque segunda de Timoteo 3:16 que dice, ¿por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y esto debe calar profundo en nuestra mente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahora oigan esto, dice el texto y continúa. Y es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? Útil para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. ¿A fin de que? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Por eso debemos ir a la Escritura. Por eso debemos volver a la Escritura en todas nuestras reuniones, en toda consejería, en todo compartir. ¿Qué dice la Escritura? Ese debe ser nuestro lema y nuestro emblema. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Fue útil en ese tiempo y es útil hoy y será útil por siempre. Ahora, hermanos, tengo una pregunta. ¿Es posible para el hombre? ¿Es posible para el hombre? Bueno, y la mujer también, obviamente, pero hablo en general. ¿Es posible para el hombre amar así a Dios como demanda este pasaje? ¿Es posible para el hombre alcanzar este mandamiento, realizar este mandamiento como demanda este pasaje? ¿Está al alcance del hombre amar a Dios así, de esa manera? ¿Qué pensáis vosotros en vuestras mentes? ¿Es posible? La verdad, hermanos, es que nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de amar a Dios así, de esta manera. Malas noticias, ¿verdad? Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de amar a Dios así, de esta manera. Y la verdad, hermanos, que a quien amamos con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón es a nosotros mismos. Nosotros nos amamos con todas las fuerzas de nuestra alma y nuestro corazón. A nosotros mismos. Y tal vez muchos estén diciendo, ¿cómo, hermano? Claro que sí, yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Yo sí soy capaz. ¿Cómo usted me dice eso? Está contradiciéndome. No es posible, yo sí amo a Dios con todas mis fuerzas. Bueno, veamos a la luz del segundo mandamiento, el cual dice el Señor que es muy similar al primero. Y en este segundo mandamiento el Señor clarifica cómo debemos demostrar si verdaderamente los fariseos amaban a Dios y de paso nosotros también, ¿verdad?
cómo el Señor clarifica a través de este texto si es que en verdad los fariseos amaban a Dios, y de paso nosotros también podemos examinarnos a la luz de la Escritura si es que en realidad nosotros amamos a Dios. Ya vimos entonces el amor a Dios, un sentimiento o una acción, y concluimos que en realidad son las dos cosas, ¿verdad? Veamos entonces ahora en segundo lugar el amor a Dios, un sentimiento que demanda una acción. El amor a Dios, un sentimiento que demanda una acción. Dice el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si ustedes recuerdan, hermano, y leen el pasaje nuevamente, el fariseo le hizo una sola pregunta a Jesús, ¿verdad? Los fariseos, o este fariseo que se le acercó, le hizo una sola pregunta. Ahí no hay dos preguntas, hay una sola. Y la respuesta de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Esa sola era la respuesta a su pregunta. Porque ¿cuál es el más grande mandamiento de la Escritura? Es ese. Es una sola. Pero es interesante ver que el Señor ofrece una respuesta doble. Ofrece una segunda respuesta. Una respuesta completa y muy sabia en el versículo 38. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si parafraseamos la respuesta de Jesús, si parafraseamos su respuesta, sería algo así: la mejor manera de demostrar si verdaderamente amamos a Dios es amando al prójimo. Sencillo. No hay palabras técnicas, ni teologías raras, ni nada místico, ni nada extraordinario en este sermón. Es simple. Si nosotros decimos amar a Dios, la mejor manera de demostrarlo es amando a tu prójimo. No hay otra. No hay otros caminos, no hay otros atajos, no hay palabras griegas aquí. No, ¿verdad? Es sencillo. Si amas o dices amar a Dios, pues debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Jesús quería que los fariseos y todos nosotros no podamos decir solo de palabras que amamos a Dios. Jesús quería encerrarnos en nuestra realidad y ver si verdaderamente y genuinamente nuestras palabras y las de los fariseos son verdad. Es necesario demostrarlo, hermanos, el amor al prójimo a través de acciones, porque si no sería una total contradicción, ¿verdad? Decir que amamos a Dios, pero aborrecemos al prójimo. Yo amo a Dios, pero aborrezco al hermano fulano. Yo amo a Dios, pero la hermanita tal y cual me cuesta un poco. Yo amo a Dios, pero me saca de cosillas fulano. O no lo puedo ni ver a tal o cual persona, ¿verdad? Hermanos, parece broma, pero eso es una total contradicción. Y Dios quiere que aprendamos de eso. Si nosotros proclamamos con nuestra boca y decimos que amamos a Dios, entonces debe ser palpable, visible. Primera de Juan 4:20, como leía nuestro hermano en la lectura congregacional: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Oyeron eso? Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Nuevamente, sencillo. ¿Se dan cuenta? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso total y rotundo. Porque no puede decir eso de Dios, porque a Dios no le ha visto y está diciendo que a Dios sí lo ama. Y a su prójimo, ¿qué lo ha visto? Lo aborrece. El versículo 7 de ese mismo texto dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Y todo aquel que ama, oigan esto, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora escuchen lo que continúa. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo se demostró el amor de Dios al mundo? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? ¿En solo palabras? ¿En solo sentimientos de parte de Dios? No. Dice el texto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que Dios quiere que tengamos cuando nosotros decimos que amamos a Dios. Dios no dijo solo palabras. Dios no solo hizo la creación y nos abandonó a nuestra suerte. No. Él demostró su amor y sus palabras por medio de enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es una gran muestra del amor de Dios. Así que, hermanos, después de identificar Deuteronomio 6:5 como el primer y gran mandamiento, Jesús siguió en el segundo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una cita de Levítico. Como decía, ¿cómo aprendemos de Jesús? Jesús respondía con la Escritura. Jesús citó dos textos, Deuteronomio 6 y Levítico 19, para responder al fariseo. ¿Se dan cuenta cómo debemos aprender de Jesús? Cada vez que alguien nos demanda algo o una pregunta, la Escritura. El verbo aquí que utiliza Jesús es el verbo agapao. Y un comentarista llamado Abbott Smith dice al respecto: agapao es empleado varias veces en el Nuevo Testamento. Es el verbo que utiliza aquí para referirse del amor a Dios. Agapao es empleado varias veces en el Nuevo Testamento para designar el amor cristiano hacia Dios y el hombre. ¿Se dan cuenta? Es un amor distinto del amor que nosotros tenemos hacia un familiar, hacia un hijo. Es un amor diferente del que sentimos hacia nuestro familiar. Es un amor distinto. Dice que el verbo que utiliza aquí es agapao para referirse del amor a Dios, del amor de Dios. Pero el Señor, hermanos, que conoce los corazones y es profundamente sabio, demuestra a través de esta respuesta que nosotros podemos pensar que amamos a Dios, pero cuando se trata del amor al prójimo, nuestro amor por Dios puede verse contrariado. Cuando se trata de nuestro amor al prójimo, nuestro amor a Dios puede verse contrariado. Es sencillo, por así decirlo. Podemos decir amar a Dios, ¿verdad? Venimos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia. Parece que amamos a Dios. Pero cuando se trata del amor al prójimo, entonces ahí cambian las cosas. El amor a Dios se ve afectado por nuestros corazones caídos. El amor al prójimo se ve afectado por el gran amor a nosotros mismos antes que a los hombres. Y el contexto de este pasaje así nos lo demuestra, hermanos. El concepto o el contexto de este pasaje, de este texto, así nos lo demuestra. Cuando nosotros pensamos y recordamos en los deseos de los personajes implicados aquí en el relato bíblico, tanto los saduceos, ¿se acuerdan los saduceos? También vinieron a preguntarle a Jesús los herodianos, ¿recuerdan? Los fariseos también. ¿Qué habían resuelto ellos en conjunto, en común? Ellos hicieron un complot. ¿Recuerdan los herodianos, los saduceos y los fariseos? Hemos hablado mucho de ellos y no voy a hablar más de ellos. Pero ¿qué resolvieron ellos en sus corazones? Matar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Ellos resolvieron matar a Jesús y intentaron tentarle en varias ocasiones. Porque cuando aparece Jesús en escena, hermanos, comienza a derrumbar todo lo que ellos representaban para el pueblo de Israel. Jesús comienza a derrumbar todo lo que ellos representaban para el pueblo de Israel. Porque ellos, hermanos, los fariseos, los herodianos, los saduceos, amaban sus posiciones, amaban su fama, amaban que la gente los admirara como guías espirituales. Y si son tan amables y avanzamos al capítulo siguiente de Mateo 23, para que podamos ver cómo es que ellos, hermanos, se amaban a sí mismos
o si en verdad amaban a Dios. Mateo 23, versículo de 1 al 7, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Oyeron eso? ¿Me siguen en la lectura? Amén. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, o maestro, maestro. Eso eran los fariseos. ¿Se dan cuenta? Ellos amaban su posición, ellos amaban su fama, ellos amaban que la gente los admirara, ellos les encantaba ser los guías espirituales de los demás. Y de pronto aparece un carpintero derrumbando todo lo que ellos eran a través de confrontarlos con la verdad, a través de confrontarlos con su vida. Entonces, por eso Jesús ofrece aquí una doble respuesta y no le deja a ellos pensando que verdaderamente ellos amaban a Dios como ningún otro hombre. ¿Por qué? Porque es lo que la gente pensaba de ellos. Es lo que ellos mismos pensaban de ellos mismos. Porque eran estrictos en los mandamientos, rituales y ceremonias. Entonces Jesús llega y apunta a su corazón y va derrumbando todo lo que ellos son. En este texto es una clara demostración ejemplificada de que una cosa es decir que amamos a Dios y otra cosa muy distinta es amar a Dios. Estos hombres decían que amaban a Dios, pero en realidad no amaban a Dios, se amaban a ellos mismos. Y es un claro ejemplo de lo que el amor a uno mismo y el amor al yo son o es. Estas personas no amaban a Dios, sino que se amaban a ellos mismos. Y lo más importante, les importaba más la opinión y los elogios de los hombres antes que lo que Dios pensara de ellos. Estos hombres estaban más preocupados por lo que los hombres pensaran de ellos, por lo que la gente pensara de ellos, antes que lo que Dios pensaba de ellos. Eso pasa muchas veces, hermanos, con nosotros. Eso pasa muchas veces con nosotros. Por ejemplo, cuando reaccionamos mal, cuando alguien habla mal de nuestro testimonio, o cuando alguien levanta una calumnia, sea verdadera o sea falsa, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nos afecta que hablen de nosotros. Nos afecta que dañen nuestro testimonio. Nos afecta que nos hieran el orgullo. ¿Cómo es posible que hablen de mí? Yo que soy tan correcto, tan derecho. ¿Cómo es posible que hablen de mí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien daña nuestro testimonio? Los fariseos, cuando Jesús comenzó a desmontar su testimonio y acusarlos, ¿cómo reaccionaban? Resolvieron matar a Jesús. Y tal vez al día de hoy, en algunas iglesias, tal vez no se matan porque pues ya no se puede. Hay leyes y puedes ir preso, obviamente. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como deseamos? ¿Cómo vivimos nuestras vidas diarias en la escuela, con los amigos, en los trabajos como cristianos? ¿Como los fariseos o como verdaderamente cristianos que amamos a Dios? Parece que, como decía antes, hermanos, parece que hubiera un desapego en la vida de la iglesia. Parece que una cosa es ir el domingo a la iglesia y otra muy distinta el lunes. Por eso la Escritura enseña, hermano, que el hombre es altamente orgulloso, el hombre se ama a sí mismo con todas las fuerzas de su corazón y le duele cuando le hieren el orgullo.
Nos duele cuando nos apuntan al orgullo. En ese sentido podemos ver que podemos decir con palabras que amamos a Dios, pero entramos muchas veces en conflicto con nuestro prójimo cuando ha herido nuestro orgullo. Entonces, una cosa es decir amar a Dios y otra cosa verdaderamente es amar a Dios. Isaías 29, versículo 13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Este pueblo se acerca a mí y con sus palabras me honra y con sus labios me adoran, pero aleja su corazón de mí, y su veneración hacia mí solo es una tradición aprendida de memoria. Por lo que en otras palabras Mateo 15 diría, versículo 8, este pueblo con labios o de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo me honra de labios. Este pueblo me honra con sus bocas, pero su corazón está muy lejos de mí. Así que, en conclusión, ya vimos en primer lugar el amor de Dios, un sentimiento o una acción, las dos cosas, ¿verdad? En segundo lugar, el amor a Dios es un sentimiento que demanda una acción. Veamos en tercer y último lugar, para concluir, el amor a Dios y al prójimo, una acción de convicción. El amor a Dios y al prójimo, una acción de convicción. Dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y he titulado así este último punto, hermanos, ya que puede haber alguien que piense que cuando hablamos del amor a Dios y el amor al prójimo estamos hablando solo de un sentimiento emocional, ¿verdad? Puede que alguien que escuche otra vez, incluso por internet o entre nosotros mismos, puede que cuando estamos nosotros hablando del amor a Dios piense que solo nos referimos a un sentimiento emocional. Por eso he titulado este punto, el amor a Dios y al prójimo es una acción de convicción y principios bíblicos. La Escritura nos enseña y nos manda que a todo lo que hacemos o todo lo que hacemos por Dios y para Dios nace de principios y convicciones reveladas en su palabra. Nada de lo que hacemos nosotros como cristianos debe ser de nuestra propia naturaleza, sino que al contrario debe nacer y debe fluir de lo que ha sido revelado por Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pensamos debe fluir de la palabra de Dios, debe fluir de lo revelado en la Escritura. Ahora bien, hermanos, les voy a pedir que hagan un poco de esfuerzo y analicemos juntos este pasaje y pongamos atención a este pasaje, que yo creo que esto es muy importante. Muy importante, y esto, hermanos, es la médula del sermón o la médula del pasaje. Así que si se perdió el resto no importa, pero esto es muy importante que lo entendamos. En este pasaje, hermanos, voy a pedirles un poco de su esfuerzo. En este pasaje hay tres palabras que se repiten más de una vez. Hay tres palabras que se repiten más de una vez. Y es importante tomar en cuenta las palabras cuando se repiten en la Escritura, porque el escritor está dando un énfasis especial o quiere transmitir algo importante. Por eso es importante leer la Escritura con detenimiento. Así que leamos detenidamente y identifiquemos esas palabras. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 34. Lean conmigo, hermanos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran
mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, si ustedes siguieran conmigo la lectura, pueden haber identificado cuáles son estas palabras que se repiten más de una vez. ¿Y por qué es importante que nosotros, hermanos, por qué es importante que hagamos lo mismo que el escritor hace? Él quiere dar un énfasis importante y que entendamos algo. Por eso enfatiza muchas cosas. Y nosotros debemos hacer lo mismo cuando leemos la escritura, ¿verdad? Mirar, observar, no leer como un periódico o como un libro cualquiera. Él quiere enseñarnos algo. Entonces la palabra que se repite más de una vez, una de ellas es bien. Otra de ellas es ley. Y la tercera es amarás o amor, ¿verdad? Así que la palabra ley se repite 3 veces en este texto. ¿Se dan cuenta? Y la segunda es mandamiento, y esta se repite 3 veces igual. Y la tercera palabra que se repite es amarás o amor, y se repite solo 2 veces en este pasaje. Ahora pongan atención acá. Pero esta última palabra está en el centro de estas 2 palabras como una bisagra en medio de la ley y el mandamiento. Es como una bisagra en medio de la ley y el mandamiento, la palabra amor. Como el aceite para suavizar justamente esa bisagra, está ahí la palabra amor. Y es muy importante, ya que la ley y el mandamiento sin amor son solo palabras. ¿Se dan cuenta por qué es importante leer la escritura así? Porque la ley y el mandamiento sin amor son solo palabras. Y es eso lo que Jesús desea enseñar a los fariseos y a nosotros también. De que podemos conocer la ley e incluso realizar el mandamiento, pero hacerlo sin amor. Podemos conocer la ley y podemos realizar el mandamiento de venir y congregarnos incluso, pero hacerlo sin amor. ¿Se dan cuenta? Y la historia de la humanidad, hermanos, está plagada de acontecimientos. En la historia de la humanidad está plagada de acontecimientos que se llevaron a cabo, guerras catastróficas, desastres impresionantes contra el hombre en nombre de la ley y del conocimiento y supuestamente del amor a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante tomar en cuenta la escritura? La ley y el mandamiento son importantes, pero deben ir equilibradas a través del amor. ¿No han escuchado ustedes acaso en la historia de la humanidad cantidad de guerras que se han levantado en nombre de la religión? Cantidad de matanzas y persecuciones que se han hecho a través de la religión. Cantidad de gente ha muerto, hermanos. Las Biblias, para traducirse al lenguaje que nosotros tenemos hoy día, fueron causa de muerte de otros hermanos que amaron a Dios y fueron perseguidas en nombre de la religión, supuestamente conociendo la ley y el mandamiento, pero sin amor. ¿Se dan cuenta por qué es importante que la ley y el mandamiento vayan suavizados o como una bisagra por el amor? Porque si no, seríamos solo legalistas, atendiendo la ley y aplicándola sin amor. Y eso no sirve. Quiero continuar con esto de las palabras porque es muy importante. En la Biblia el término usual hebreo traducido por ley es Torah. ¿Y qué significa Torah? Palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios. Así que, ¿qué significa ley? Es Torah en hebreo. ¿Y qué significa Torah en hebreo? Pues significa toda la voluntad revelada de Dios. Y eso es muy importante, pongan atención. La segunda palabra es mandamiento. ¿Qué significa mandamiento? Mandamiento es precepto o ordenanza dada por un superior a un inferior.
Eso es lo que significa mandamiento. Así que, en otras palabras, hermanos míos, la ley y el mandamiento van de la mano. La ley es la voluntad revelada de Dios y el mandamiento es una ordenanza de nuestro superior, quien es Dios, para que nosotros le obedezcamos por amor. ¿Se dan cuenta? La ley es la voluntad revelada de Dios. El mandamiento es la ordenanza dada por un superior, quien es Dios. Y deben ser llevadas a cabo, porque ambas van de la mano, pero deben ser llevadas a cabo por amor a Dios. Y si estas palabras se repiten más de una vez es porque son importantes y Dios desea que lo sepamos. Por tanto, hermanos, la ley como el mandamiento fluyen y brotan del amor de Dios, de la esencia de Dios, del carácter de Dios. ¿Escucharon eso? Pongan atención y concéntrense. La ley de Dios, los mandamientos de Dios fluyen y brotan del amor de Dios. Y si fluyen y brotan del amor de Dios, no pueden ser llevadas a cabo sin amor. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente, hermanos, no es un amor como el que nosotros pensamos o como en el concepto que nosotros tenemos hoy día de amor. Un amor que es dependiente, o sea, que depende de lo que el otro haga, ¿verdad? El concepto de amor del mundo es, si tú me das, yo te doy. Si tú me das en mi cumpleaños un regalo bueno, suegro, yo te doy también otro regalo bueno. En Navidad que se acerca, ¿verdad? Entonces el concepto de amor del mundo es este. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces, yo te hago el doble. ¿Verdad? Ese es el concepto de amor que tiene el mundo. Pero no es de ese amor que nosotros hablamos, sino que es un amor incondicional, que no busca lo suyo propio, que no hiere, que no hace daño, que no busca destruir, sino que busca construir. ¿Entienden, hermanos? Vayamos rápidamente, si son tan amables, a Romanos 13, versículo 8. Para que veamos a qué o qué significa el amor al prójimo y a qué nos referimos con esto. Romanos 13, 8. Romanos 13, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Yo los espero porque me interesa que aprendamos. Romanos 13, versículo 8 dice... ¿Ya? ¿Estamos ahí? No debáis a nadie nada. ¿Oyeron eso? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se dan cuenta? Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta? Aprendamos de esto, hermanos. Aprendamos de estos pasajes. Aprendamos, porque muchas veces se causa daño al prójimo porque olvidamos este principio. ¿Oyeron eso? Miren. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios, el verdadero amor al prójimo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Queremos ser verdaderos cristianos, queremos ser fieles a Dios, queremos ser una iglesia bíblica. Debe haber amor entre unos y otros. Es la manera más clara y visible de decir que nosotros amamos a Dios. Amar a nuestro prójimo. Así que no hurtaremos, no codiciaremos, no daremos falso testimonio, ni ninguna otra cosa contra nuestro prójimo. En otras palabras, toda verdadera obediencia procede del amor, y todo lo que no procede de ahí en la vida cristiana no es correcto ni sirve para nada.
El amor, hermanos, es el rey de los sentimientos y por lo tanto, como principal baluarte, necesita ser principalmente fortificado y cultivado para con nuestro prójimo y para con Dios. El amor es el rey de los sentimientos y debe ser cultivado. Y no solo eso, debe ser fortificado, fortalecido, justamente porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Ahora bien, ¿hasta ahí estamos claros? Amén. Bien. Pero hay algo más que dice este texto y dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y en el sentido de demostrar el amor a Dios primeramente y a tu prójimo. Pero es un asunto, hermanos, como decía al principio, un asunto de principios bíblicos, de convicciones bíblicas. No se trata de solo sentimentalismo. No se trata de meras emociones como el concepto del amor que el mundo tiene, ¿verdad? Pero cuando vemos el amor de Dios y el amor al prójimo a través de toda la Escritura, vemos que por amor a Dios muchas veces, hermanos, somos motivados a confrontar el pecado. Somos llevados a exhortar. Somos llevados a enfrentar el error y a decir la verdad incluso. Y esto es parte del amor también. Porque cuando nosotros pensamos en el amor al prójimo, ¿qué viene a nuestra mente? Nosotros somos seres muy románticos, muy emocionales. Y cuando pensamos en el amor, ¿qué viene a tu mente? El amor al prójimo, estamos pensando en tal vez darle a los pobres, darle al necesitado, ayudar a mi hermano en esto o en aquello, ¿verdad? Cosas así las relacionamos con el amor. Pero cuando nosotros vemos el amor a través del lente bíblico, es eso, pero también es el amor, también es exhortar, también es confrontar el pecado, también es disciplinar si es necesario, también es decir la verdad cuando es necesario. Es por amor que se hacen todas esas cosas. También va incluido en el paquete. No sentimentalicemos la Escritura. ¿Se dan cuenta? Así que cuando hablamos del amor al prójimo, esto va incluido. No solo el ayudar, no solo el dar, eso es bueno y es necesario también. También es necesario que por amor al prójimo haya confrontación del pecado, haya exhortación, haya un decir la verdad cuando es necesario. Porque es verdad y es necesario. Y todas estas cosas no son fáciles muchas veces, ¿verdad? No son fáciles. ¿A quién le gusta ir a confrontar el pecado de su hermano a solas? ¿A quién le gusta ir a exhortar a alguien? Muchas veces uno dice, no, yo no me meto ahí. Allá que se encarguen los plantadores. Eso es asunto de ellos. ¿Verdad? Así piensa la iglesia muchas veces. Pero cuando nosotros leemos Mateo 18, nos damos cuenta que toda la iglesia está involucrada en exhortar a su prójimo, en exhortar a su hermano, ¿verdad? En confrontar el pecado. Ahí no dice, los pastores vayan y visiten uno a solas a ese que anda pecando. No dice eso. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele, ¿verdad? ¿Recuerdan en Gálatas 2:11, Pablo confronta a Pedro por su hipocresía? Es Pablo. ¿Y a quién confrontó Pablo? A Pedro. No era cualquier persona. Y oigan esto, lo confrontó públicamente porque públicamente andaba pecando. Dice que se conducía hipócritamente. Cuando venían los judíos, entonces él se abstenía de comer, ¿verdad? Lo que los gentiles comían y se conducía hipócritamente. Y dice la Escritura que incluso arrastraba a Bernabé con él y a otros más. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Vio que él estaba pecando y lo confrontó por su hipocresía públicamente. ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Porque odiaba a Pedro? No, porque amaba a esa iglesia y amaba a Pedro. Por eso tuvo que confrontar a Pedro. Y lo hizo por amor. Jesús exhortó a Pedro cuando Pedro le salió y le dijo Jesús, tengo que ir a Jerusalén, allá voy a morir y voy a ser crucificado. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no vayas ahí, ¿cómo vas a ser tan radical, hombre? Date tranquilo, quédate aquí, ¿cómo vas a ir ahí a morir?
¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos y tus objetivos son solo para este mundo y no piensas en las cosas de Dios. O sea, tu mente está solo en el mundo. Jesús confrontó a Pedro. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque odiaba a Pedro? No, porque lo amaba. Amaba a Pedro y quería que él se enfocara en las cosas de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 manda que un pecador no arrepentido en la iglesia sea expulsado de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un pecador que no se había arrepentido y permanecía en pecado. Y seguía en su pecado y no se había arrepentido. Y Pablo manda que lo echen fuera de la iglesia para que el Señor lo salve. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hizo Pablo esto? ¿Porque odiaba al pecador? Pablo lo hizo por amor a la iglesia, porque él decía justamente, versículos más adelante, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y un gran ejemplo de amor es a la carta a los Romanos, donde Pablo desde el capítulo 1 sigue mostrando continuamente, argumento tras argumento, el amor de Dios. Cómo Dios se ha revelado por amor al hombre a través de la creación, a través de su palabra y continuamente cómo el hombre lo rechaza. Pero la carta a los Romanos y toda la escritura es una expresión del amor a Dios. Y Pablo confronta fuertemente al hombre que rechaza a Dios. Y lo hace por amor. De manera, hermanos míos, que podemos concluir que muchas veces se hace necesario confrontar el pecado, confrontar el error, incluso llegar a la disciplina bíblica si se persiste en el pecado y no hay abandono de este, pero con el principio primordial del amor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Se hace necesario, hermanos, muchas veces confrontar el pecado, exhortar el error, llamar a la verdad, pero debe hacerse bajo el principio primordial del amor. Pero lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad donde a la sociedad al día de hoy no se le puede decir absolutamente nada. Porque eres un intolerante, eres un retrasado, eres un retrógrada, eres de todo. Pero no puedes decirle nada a la sociedad hoy en día. Y tristemente, hermanos, tengo que decir esto, pero incluso en la iglesia muchas veces es difícil confrontar el pecado porque también en medio nuestro hay rechazo. Cuando hay confrontación, cuando hay exhortación, cuando hay un momento de hablar la verdad. Y entre nosotros como cristianos y como una sola iglesia no debería ser así. No debería ser así. No debe ser esto. ¿Por qué? Porque debemos entender que lo que se hace por amor a Dios, por amor a la iglesia y por amor al prójimo, por amor de tu alma. Porque deseamos que te arrepientas, deseamos que vuelvas al camino, deseamos que abandones el pecado. Amén. Y eso se hace por amor a Dios, por amor al prójimo. Debemos ver el amor de Dios a través del panorama bíblico, no de un mero sentimentalismo o emocional, como hoy tienen el concepto mucha gente del amor. El amor es una acción que demanda obediencia, pero obediencia a través de los principios bíblicos. Nadie puede decir yo amo a Dios, pero vivo como me da la gana. Yo amo a Dios, pero aborrezco al hermano tal o cual. Yo amo la iglesia, pero ciertas personas o ciertos hermanos. Yo amo a Dios y creo en Él, pero no hay cambio en mi vida. Todavía ando en fornicación, en adulterio, en borracheras, en envidias, en pleitos. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero todavía ando en mentiras, en calumnias. Pero yo amo a Dios. Hermanos, amados míos, hacer eso es una completa contradicción de nuestras palabras. No puede ser así en la iglesia de Dios. No podemos decir que amamos a Dios y amar al mundo y estar aferrados todavía a Él. Debe haber un cambio y una transformación en nuestras vidas. Debe haber un abandono del pecado. Y siempre pongo este ejemplo cuando alguien le dice en Efesios a Pablo, ¿qué le dice Pablo? El que roba no robe más. El que roba no robe más. No le dice, bueno, vaya robando de a poco para irse alejando del pecado, ¿verdad? Vaya, si roba 100, robe 50 y vaya. No, el que roba no robe más.
Es un cambio, hermanos, es un giro, es un abandono del pecado. Es así como Dios nos ama. Es así como Dios ve esto. Hermanos, no puede ser así en medio de la iglesia porque si no sería una completa contradicción. Y más aún, hermanos, no puede pasar en el pueblo de Dios y entre los hermanos. Porque si pasa eso, hermanos, varias cosas suceden. La primera es que la iglesia es motivo de burla. Y quiero que tome esto bien en claro. Y subráyelo y márquelo. Cuando pasan estas cosas en la iglesia, lo primero que pasa entre los cristianos es que la iglesia es motivo de burla. Cuando nosotros andamos en la iglesia y en el mundo, lo primero que pasa es que la iglesia es motivo de burla. El evangelio es motivo de burla. Y peor aún, el nombre de Dios es causa de burla en medio de nosotros. Eso es lo peor. Cuando pasan estas cosas, cuando nosotros andamos en estas cosas, causamos, hermanos, que la gente se burle de Dios, se burle del evangelio, se burle de la iglesia, e incluso seguramente se burlan de ti mismo. Porque dices una cosa con tus palabras y haces otra cosa con tus acciones. Concluyo con esto, hermanos, y con esto cierro. Jesús en este pasaje establece el orden entre las relaciones que todo ser humano debe tener. En otras palabras y de manera muy sencilla, Jesús está estableciendo o está diciendo: la relación con tu prójimo dependerá de la primera relación. La relación con tu prójimo dependerá de la relación que tú tienes con Dios. Depende cómo tú te relaciones con Dios, te relacionarás con tu prójimo. Y la primera, obviamente, es con Dios. Como sea tu relación con Dios, tendrá consecuencias para con tu prójimo. Y pregunto, hermanos, para ti, mi hermano, mi hermana, entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va tu lectura bíblica? ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo va tu meditación en la escritura diaria? ¿Cómo va? Bueno, algunos podrían decir: bueno, hermanos, todo va bien. Va viento en popa. ¿Verdad? Puede que sea así y yo digo: gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nos gozamos en Dios, hermanos. Entonces no haría falta preguntar cómo está tu relación con tu cónyuge. No haría falta entonces, si tu relación con Dios va viento en popa, no hace falta preguntar cómo está tu relación con tus hijos. Si tu relación va viento en popa con Dios, no hace falta preguntar cómo es tu relación con tus vecinos, con tus compañeros de escuela, con tus padres. ¿Cómo va la relación con tus padres? Hijos que estáis aquí. Hijos que estáis aquí. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Obedeces a tus padres? ¿Te sujetas a ellos por amor a Dios? ¿Y cómo está entonces nuestra relación con nuestro prójimo? Entre nosotros, hermanos que estáis aquí, que os veis todos los domingos, ¿cómo está la relación entre vosotros? ¿Cómo está la relación entre ustedes? ¿Hay amor? ¿Hay armonía? ¿Hay paz? ¿Hay la convicción de un amor bíblico? ¿Hay esa necesidad en su corazón de la obediencia a Dios y amar a tu prójimo y perdonar las ofensas si ha habido? Eso es necesario en la iglesia. Quiera Dios, hermanos, que comprendamos que si nuestra relación con Dios es sana y es saludable, entonces tendremos buenos resultados de todo eso. Si nuestra relación con Dios es sana y es saludable y es fortificada todos los días, entonces los resultados serán sanos. Si no, ya sabemos, hermanos, de dónde brotan todos los males. Muchas veces el pecado salta de nuestros corazones justamente porque abandonamos esta primera relación. Y la relación de amor con Dios, de cercanía con Dios, está rota. Entonces es normal que nuestras relaciones se rompan, porque no restauramos la primera relación. Y para ti, mi amigo, mi amiga, que aún no has venido a Cristo, déjame decirte que lo primero que debemos comprender, o lo primero que debes entender, es que tu relación con Dios está rota.
Si tú no has venido a Cristo todavía, yo quiero decirte algo, y esto es una verdad. Tu relación es obvia que está rota con Dios. Y está rota a causa de tu pecado. Está rota a causa de tu desobediencia. Está rota a causa de tus rebeliones. Entonces la relación con Dios está rota. Por lo tanto, no podrías cumplir jamás este primer mandamiento de amar a Dios con toda tu mente, tus fuerzas, con todo tu corazón. A causa del pecado, esa relación se ve afectada, está rota. Y mientras tengas esa relación rota con Dios, pues obviamente no puedes ni deseas obedecer a Dios. Por lo tanto, necesitas un corazón regenerado, necesitas un nuevo nacimiento y por lo tanto debes comprender que justamente por amor a ti, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para que no permanezcas en esa relación rota con Dios. Para que no permanezcas alejado de Dios. Sino que por amor, Dios no solo habló, sino que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y sabes algo, este pasaje, hermano, hermana, amigo y amiga que estás aquí, que nos escuchas hoy, este pasaje debería infundir aliento, debería infundir ánimo, porque en esto se revela el amor de Dios. Este pasaje nos habla del amor de Dios, porque nosotros nunca como seres humanos seríamos capaces de amar a Dios de la manera que Él nos demanda. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para restaurar nuestro corazón, para regenerar nuestro corazón, para circuncidar nuestro corazón y así nosotros podamos acercarnos a amar a Dios. Pero ¿quién amó primero? Primero nos amó Dios antes que nosotros. Dice la Escritura que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto éramos reos de oscuridad. Éramos prisioneros de nuestro pecado. Éramos prisioneros de nuestras desobediencias. Pero por amor, Dios abrió nuestros ojos y nos ha acercado a Él. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces Jesús responde: ama al Señor tu Dios, ámalo porque es tuyo, es tu Dios, ámalo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que concluimos, hermanos, y no debemos olvidar que el amor a Dios y el amor al prójimo es un sentimiento que demanda una acción de convicciones y principios bíblicos y no por meros sentimentalismos o emociones. Amén. Y la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es porque le obedecemos. Es la mejor manera de demostrar que amamos a Dios. Es porque le obedecemos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque tu palabra es una revelación de tu amor, Señor. Y si tenemos hoy tu palabra, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor, revelarte al hombre para que podamos conocerte, Señor. Y eso es una gran muestra de tu amor, Señor. Y a través de tu palabra podemos conocer a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Y gracias te damos por enviarlo, Señor, a pagar nuestras culpas, a pagar nuestros pecados, y para que Él pudiera restaurar la relación rota que teníamos contigo, Señor. Y que hoy podamos venir contentos, gozosos, alegres, para poder darte gracias y glorificar tu nombre, Señor, así como Cristo glorificó tu nombre en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, restaurando esa relación rota que había entre nosotros y tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que nos bendigas a través de esta semana, Señor, a través de esta enseñanza. Y juntos todos recordemos lo importante que es vivir en coherencia, Señor, con el amor que decimos tener.